Muy buenos días a todos y todas. La Universidad Especializada de las Américas, UDELAS, y la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano les dan la más cordial bienvenida al foro Familia y Escuela, escenarios de prevención de la conducta suicida. Saludamos de manera especial a los miembros de la mesa principal, Magíster Ricardo González Escartín, decano de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano, Magíster Gladys Morán, vicedecana de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano, Magíster Eneldo Márquez, fiscal superior de homicidio y femicidio. También a los representantes del Gabinete Psicopedagógico del MEDUCA que nos acompañan esta mañana, representantes de las aldeas SOS, instituciones amigas y organismos que nos acompañan, decanos, directores de departamento, estudiantes, público en general. También vamos a conocer un poco acerca de la hoja de vida del moderador del foro que hemos preparado para esta mañana, el licenciado Ángel Sierra Ayarza, periodista egresado de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, con más de 30 años de experiencia en la actividad periodística, con 4 años como corresponsal de la revista latinoamericana Panamá Internacional y 27 años como periodista y presentador de televisión nacional. Ganador de 2 premios internacionales de prensa y 6 premios nacionales. Actualmente se desempeña como presentador del noticiero de SER TV, Canal 11, Un Nuevo Día. Recibamos con un fuerte aplauso al moderador del foro, Ángel Sierra Ayarza. Vamos a cederle la palabra a Ángel, quien va a hacer la presentación de los foristas invitados. Muchas gracias, gracias a las autoridades de esta Universidad Especializada de las Américas por un tema tan importante, porque obviamente nos pega a todos. Poco a poco, gracias al trabajo de los especialistas, se está visibilizando un tema que antes era medio tabú, hay que decir las cosas como son, y se está logrando cambiar esa panorámica. Porque mientras nosotros vamos a plantearle con estos especialistas el tema del suicidio, lo más probable es que 1 o 2 jóvenes menores de 40 años le están dando mensajes posiblemente subliminales a sus familiares de que quiere quitarse la vida. En solamente un par de horas puede ocurrir esta situación y a veces son los familiares los que desconocen que esto se está dando justo en sus propias vidas. Tenemos un foro con unos foristas que realmente conocen del tema, que lo han tratado por mucho tiempo y que lo que nos agrada, que no solamente va a dar a conocer sus experiencias, sino también la realidad porcentual de Panamá y el mundo ante lo que muchos consideran como una crisis, porque el tema del suicidio se está manejando con unas cifras tan altas a nivel mundial que está justo a la par de otros casos de muertes que incluso tienen que desarrollarse a nivel internacional. Voy a empezar a introducir a estos foristas importantísimos. Voy a llamar primero a la señora Carmen Martínez Viciana. Ella es psicóloga y salubrista española con 20 años de experiencia en el campo de la cooperación internacional y la salud mental global y pública, con amplia experiencia de trabajo de campo en más de 25 países en América, África, Europa, Oriente Medio y Asia. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona, máster en Salud Pública por la Universidad Europea de Canarias, educadora en Salud en el Comité Ciudadano de la Lucha contra el SIDA de 1997 a 1999. Desarrollo profesional previo en cooperación internacional con Médicos Sin Fronteras, con sede desde 2010 a 2016. Actualmente y desde el 2016 en el puesto de asesora regional de salud mental y el uso de sustancias en la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Organización Mundial de la Salud para Centroamérica, el Caribe Hispano y México. Recibimos con un fuerte aplauso a Carmen Martínez Viciana. Otro de nuestros foristas será el señor Nodier Benítez. Él es licenciado en Tecnología de Programación y Análisis de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Panamá, oficial de la Policía Nacional en la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, docente de Análisis Delictual y Estadística Criminal en la Facultad de Seguridad y Defensa Policía Nacional. Experiencia en análisis de conductas asociadas al comportamiento criminal, análisis de información sobre criminalidad en escenarios urbanos, análisis estadístico y epidemiológico de la criminalidad, pasantía en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en Bogotá, Colombia,
y Congreso Internacional de Estadística en Lima, Perú, 2018. El señor Nodier Benítez. También recibimos a la psicóloga Lesbia González. Ella es magíster en psicología forense, en docencia superior, expositora también reconocida a nivel nacional e internacional. También tiene una publicación de 2 libros vía Amazon.com y desarrollo del concepto de psicoevolución. Con ustedes la psicóloga Lesbia González. También nos acompaña en este foro la licenciada Katia Echeverría Vélez. Ella es psicóloga, profesora de educación media con especialidad en psicología, especialista en dirección y supervisión escolar en docencia superior, administradora del Centro de Educativos, actualmente directora de la institución cultural de sección regular e internacional, 5 años de vicepresidenta de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares, UNCED. Con ustedes, la licenciada Katia Echeverría Vélez. Gracias por estar aquí con nosotros, a cada uno de ustedes. El tiempo de cada uno de los foristas va a ser de 20 minutos. Va a haber unas paletas que le va a indicar a cada uno de ustedes, como siempre, la cantidad. Escuchen bien cada uno de los detalles, porque cada uno de estos especialistas aborda el tema del suicidio desde sus aristas. Y es importante destacarlos porque posiblemente el tema de Panamá se puede extrapolar al tema de muchos otros países de Latinoamérica e incluso del mundo. Y como siempre, con el permiso del amigo Nodier, vamos a empezar con las damas. Y en el caso particular de nuestras amigas panameñas, vamos a darle entonces ese primer plazo a nuestra invitada internacional que está justo al lado de nosotros, la señora Carmen Martínez Viciana. Muchas gracias por estar con nosotros y los micrófonos en este importante foro son suyos. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Tengo un poquito de resfriado, así que me ven un poquito congestionada hablando. Les pediría, por favor, si pueden poner la presentación. Perfecto. Bueno, a mí me parece un foro muy importante. Estar en la universidad, y no es cualquier universidad. Conozco ya bien la Universidad de Udellás y considero que es fundamental, además, estar hablando en esta facultad, ¿verdad?, de Educación Social y Desarrollo Humano, en la que creo que temas de tanta relevancia como el suicidio, y relevancia por una parte, pero por otra parte un tema tan poco hablado, ¿verdad? Creo que me gustaría empezar pensando en si hiciéramos la reflexión cada uno de nosotras y nosotros aquí en el último, digamos, en los últimos 6 meses, ¿quién ha hablado en algún momento del tema de suicidio? Creo que, no sé si podría pedir que levantaran la mano incluso, para hacernos una idea. ¿Quién ha hablado en los últimos 6 meses en algún momento con otra persona del tema de suicidio? Bueno, no está mal, no está mal, no está mal. Creo que si hubiera hecho esta pregunta hace un tiempo habríamos estado bastante peor. Y también alguna gente dirá, hombre, qué pregunta más rara, ¿no? Esto de hablar de suicidio quizás no es lo más bonito del mundo, ¿no? Hay otros temas mucho más bonitos que tienen que ver con el amor, con las relaciones humanas positivas, etcétera, ¿no? Pero el suicidio evidentemente es un tema que hoy en día nos toca muy de cerca, que vamos a ver qué relevancia tiene, vamos a ver un poquito el panorama mundial y de la región de las Américas. Yo les hablo desde la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud aquí en la región de las Américas, y les voy a dar un poquito esa perspectiva tanto a nivel de cuáles son esos datos que tenemos para entender mejor, para analizar mejor la situación. Y vamos a hablar de cuáles son los factores de riesgo, qué signos de alarma podemos tener en cuenta y cuáles son esas estrategias principales para la prevención. Y evidentemente el resto de los colegas del foro van a poder estar complementando en cada una de sus áreas. Como ven, 800.000 personas, y en realidad me estoy quedando muy corta cuando damos estos datos porque ya estamos hablando prácticamente de un año, en las últimas estimaciones que tenemos.
Estamos hablando de 1 millón, perdón, estamos cerca del 1 millón de personas cada año que cometen suicidio, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando de una cifra tremenda. Creo que si habláramos de otras situaciones de salud, a veces son como más claras, son más evidenciadas incluso en los medios de comunicación y sin embargo este tema tiene una envergadura muy importante. Esto corresponde a un suicidio cada 40 segundos. Nos comentaba, ¿verdad, Ángel, anteriormente en estas 2 horas? ¿Cuánto había calculado, perdón? Que Como de 2 a 4 según me dijo un especialista. Sí. encajaría, ¿verdad? Creo que es algo que realmente nos podría hacer reflexionar, ¿no? Estos pequeños datos. Y además, por cada suicidio como tal, hay 25 personas, hay 25 intentos, digamos, de suicidio que han tenido lugar. Y creo que este sí que es el dato fundamental para pensar en prevención. ¿Sí? Si sabemos que hay 25 intentos y que se logra por cada estos 25 que uno acaben realmente en fatalidad, que acaben realmente en un suicidio consumado, quiere decir que hay muchísimo que podemos hacer desde todos los ámbitos. Siguiente, por favor. Bueno, estos serían algunos datos más globales. ¿Dónde ocurre el suicidio? Hay mucha también desinformación al respecto y vamos a ver que hay muchísimos factores de todo tipo, culturales, ambientales, individuales, de todo tipo, pero la realidad es que el 75%, 3/4 partes de los suicidios que ocurren en países de ingresos medios o bajos. Por lo tanto, estamos hablando que esto al final le corresponde a todos los países y no por estar más o menos desarrollados va necesariamente a tener un menor impacto. Y esto muy relevante para un foro como este en el que estamos rodeados de jóvenes y rodeados de personas que están trabajando, ¿verdad? Educadores y demás en la universidad y en otras instituciones que están trabajando con jóvenes, es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años. Y esto tampoco debería de dejarnos tranquilos. Evidentemente la primera causa son los accidentes, ¿verdad? Y la segunda causa serían los suicidios. Por lo tanto, la población adolescente y joven está claramente en riesgo. Claramente tenemos que poner atención en general al tema y con la población adolescente y joven. Y si hablamos más de los sexos, en realidad 3 de cada 4 serían hombres que realmente se suicidan. Sin embargo, la mayor parte de los intentos ocurren por parte de mujeres. Es decir, hay muchas más mujeres que intentan suicidarse, pero digamos que llegan a lograr el suicidio consumado mucho más los hombres, ¿sí? Por lo tanto, tanto hombres y mujeres en este sentido estarían en riesgo, ¿no? Ahí tenemos que prestar atención a ambos sexos, sabiendo un poquito las especificidades de cada uno. Siguiente, por favor. Bueno, estos son algunos datos que son quizás más difíciles de interpretar en algunos momentos. Estos son tasas, hablamos siempre por cada 100.000 habitantes. Hablamos de que en la región en general de las Américas tenemos un 7,2, ¿verdad?, de suicidios ocurridos por año en las Américas por cada 100.000. Y en concreto en América Latina, incluyendo el Caribe, ¿verdad?, latino, estaríamos en un 5,2. ¿Sí? Si fuéramos, por ejemplo, a la zona de esta subregión concreta de América Central, y ahí normalmente estamos uniendo también con el Caribe latino, estaríamos más o menos en la misma tasa que en las Américas en general. Tenemos, sin embargo, una tasa significativamente más alta en Norteamérica y en el Caribe no latino, ¿no? Por eso tenemos que pensar que en esta subregión el tema no tiene relevancia. Siguiente, por favor. Aquí veríamos un poco de los países, no todos, pero un gran número de países que están representados de toda la región, cuál sería la variabilidad que hay, y es verdad que es muy diferente. Y muchas veces en ese sentido, ahora cuando vamos a hablar de los factores de riesgo, podemos pensar de manera demasiado simplista
que un país u otro tienen mayor riesgo por algunas características y sí que es verdad que esos análisis son fundamentales, sobre todo para adaptar esas estrategias de prevención a cada uno de los países, pero lo que sí que me parece fundamental, pasamos a la siguiente por favor, es pensar que en realidad aunque las diferencias en los datos que tenemos, que esto podía haberlo dicho incluso en los datos anteriores, uno de los grandes problemas es que tenemos una subestimación muy importante en los datos relacionados al suicidio. Relacionados al suicidio consumado, a los que llegan realmente a la muerte, pero también y aún más en gran medida con los intentos de suicidio. ¿Por qué? Porque en gran parte no llegan realmente a ningún tipo de servicio en el que se les puede estar registrando. Por lo tanto, ese subregistro es uno de los elementos fundamentales. Y entonces, estos datos que contamos en realidad son datos, bueno, que tendríamos que coger un poquito con pinzas, porque realmente no nos van a estar aportando toda la información fidedigna de la realidad. Aquí vemos algunos de los países de esta subregión, ¿verdad?, de Centroamérica y el Caribe latino, y la mayor tasa la tienen El Salvador y Nicaragua, y las tasas más bajas las tendrían Honduras y Guatemala. Panamá, como ven, está en el tercer lugar por la cola, digamos, pero eso no quiere decir, con un 4,4 de tasa por 100.000 habitantes, no quiere decir que estemos… Estos son datos, perdón, son estimaciones en realidad que se publicaron desde la OMS el año pasado, en el 2018, que son datos en realidad que vienen del 2016. Y estoy segura que los colegas que nos van a compartir estadísticas van a tener algunas variabilidades en los datos más actuales de Panamá. Siguiente, por favor. De estos 800.000 casos que ocurren en el mundo cada año, 65.000 son en la región de las Américas, ¿sí? Y si miramos un poquito más los grupos a nivel de edades, tendríamos que entre los 25 y los 59 años serían aquellos grupos poblacionales con las tasas más altas, sobre todo precisamente entre los 25 y los 44 años, y en segundo lugar entre los 45 y los 59. Estamos hablando eso de creo que es un 60 y tanto, 70%, un 70% más o menos de todos los suicidios consumados. Seguimos, por favor. Como les decía anteriormente, los hombres llegan a cometer el suicidio consumado mucho más, en 3/4 partes en relación con las mujeres, pero insisto que las mujeres lo intentan muchas veces más. A veces hablamos hasta de unos 20 intentos de mujer que lleguen realmente al suicidio consumado, ¿no? Desde 1990 las tasas han aumentado considerablemente. Teníamos como datos muy claros entre 1990 y el 2009, pero han seguido en esa misma línea posteriormente. Ya les he comentado que las cifras son realmente un subregistro. Deberíamos de estar registrando, y esa es una de las estrategias que además les avanzo que el Ministerio de Salud en Panamá, por ejemplo, está haciendo un trabajo fundamental en estos momentos para mejorar el registro tanto de los intentos como de los suicidios consumados. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver cuáles son esos factores de riesgo. Es decir, ¿qué es lo que podríamos estar mirando que está ocurriendo en la población en general? Y me centraré un poquito más también con la población adolescente y joven, perdón, que nos llevan a tener mayor alarma, ¿verdad?, para el suicidio. Bueno, entre los factores que tienen más que ver con el sistema de salud y la sociedad, en primer lugar tenemos el acceso a los medios del suicidio. Se me ha olvidado antes comentar, no sé si estaba en la presentación, que los medios para suicidarse más habituales para los países de esta subregión son la asfixia, el envenenamiento y las armas de fuego, ¿sí?
Entonces, eso también es un elemento fundamental. Entonces, el acceso a esos medios para lograr el suicidio es uno de los grandes factores de riesgo. Por ejemplo, el acceso a los plaguicidas, que cualquiera pueda comprar un plaguicida en un centro comercial, en un almacén, ¿verdad? Esto es claramente un factor de riesgo y por lo tanto hay que tomar, esto lo voy a ir ligando siempre con lo que vamos a hablar de las medidas de prevención, ¿no? Son estrategias relativamente fáciles a nivel de regulación que pueden poner en marcha los países para lograr prevenir en la mayor medida posible el suicidio. Otros factores tienen que ver con todo lo que tiene que ver con la atención, ¿verdad?, en salud y muy específicamente en salud mental. Muchos casos, pero no quiero tampoco que se lleven la idea que la mayor parte de las personas que se suicidan necesariamente tienen un trastorno mental grave, son enfermos mentales graves, no necesariamente, claro que hay una parte, pero muchos otros tienen que ver con crisis vitales, ¿sí? Sin embargo, que las personas que tienen un trastorno mental tengan realmente la atención en salud que requieren, sí que es un elemento fundamental y por lo tanto que no tener ese acceso a la atención en salud es un factor de riesgo importante. Evidentemente, antes de tener acceso no antes necesariamente, pero antes me refiero en cómo va evolucionando una persona, el tener un círculo de apoyo evidentemente va a ser un elemento también fundamental, ¿verdad? La notificación inapropiada de los medios de comunicación. Comentábamos antes de iniciar el foro, ¿verdad?, con nuestro moderador Ángel, que hace unos años, quizás en Panamá, casi ni se podía hablar del tema del suicidio en los medios de comunicación, ¿verdad? Y ahora vendría una ola en la que yo diría, quizás de manera demasiado rápida, porque tampoco sigo tan de cerca los medios de comunicación en Panamá, pero pensando también en otros países, que se habla de manera un poco compulsiva sobre el suicidio, es decir, se habla sin tener suficiente cuidado sobre cómo se maneja un tema tan sensible que tiene que abordarse de una manera adecuada, precisamente porque está demostradísimo que ha habido consecuencias, por ejemplo, de suicidios masivos ligados también a cómo los medios de comunicación han estado llevando a cabo la información, ¿verdad? El estigma, como les decía, muchas personas sí tienen un trastorno, sobre todo ligados a la depresión, a la ansiedad, y precisamente el hecho de que haya mucho estigma para poder pedir apoyo, en general para cualquier trastorno mental, sabemos que sigue siendo en la población, ¿verdad?, muy estigmatizado hablar de problemas de salud mental y no digamos si uno habla de la problemática ya de cualquiera de las conductas suicidas, ¿no?, desde el pensar en el suicidio, ¿verdad?, intentarlo, etcétera. Cuando hablamos de factores que tienen más que ver con la comunidad, hablamos, bueno, de posibles de desastres, las guerras, los conflictos, las migraciones en general, cuando hay poblaciones que están realmente discriminadas y el trauma y el abuso son también factores de riesgo importantes que podrían ser elementos fundamentales para el suicidio. Y luego tenemos toda una serie de factores más a nivel individual. Los intentos de suicidio anteriores por parte de la misma, ese es el predictor más importante. Eso quiero como recalcar lo importante. Cuando ha habido un intento de suicidio, las probabilidades de que vuelva a haber otro intento son muy altas. Por lo tanto, ese es un punto fundamental, además de toda la prevención antes del intento. Los trastornos mentales, ya les he comentado, antecedentes incluso familiares de suicidio y luego todo lo que sería la desesperanza, problemas de uso de alcohol y de uso de sustancias, el dolor crónico, las pérdidas en general, bueno, financieras y de trabajo, pero también humanas. Y luego hay otros factores genéticos y biológicos que estarían en mucha menor medida involucrados. La siguiente, por favor. Signos de alarma. Como les decía, un intento previo.
fundamental. O sea, esto ya es lo que tendríamos que tener como en la cabecita todos claro para que si conocemos a alguien alrededor que pudiera llegar a tener, pudiéramos llegar a sospechar, ¿verdad?, que podría llegar a intentar suicidarse. Los intentos previos, como les decía también, el historial de conductas suicidas en la propia familia, la depresión y la ansiedad, eventos estresantes en cualquier momento del ciclo vital, la pérdida de interés, el aislamiento es uno de los muy importantes. En cuanto vemos que una persona se está empezando a aislar considerablemente, deberíamos de tomar mucha precaución y empezar a acercarnos, a apoyar de la mejor manera posible para ver qué está pasando y cómo podemos apoyarlo, tanto a nivel familiar, a nivel de amigos, a nivel comunitario y si se requiere en cuanto se ha identificado a nivel de apoyo de los servicios de salud, ¿verdad? El aumento de uso de sustancias, cualquiera de las sustancias nocivas, y las condiciones de salud crónicas que también tienen una repercusión importante en cuanto al ¿verdad?, la desestabilidad que pueden crear en la persona. La siguiente, por favor. Bueno, esto es lo más importante y fundamentalmente último que quiero contarles, que son esas estrategias principales para prevenir el suicidio que debemos siempre tener en cuenta y que algunas implican más a regulaciones, como les decía, a nivel nacional, a nivel de Estado, pero otras tienen que ver también con lo que podemos hacer a nivel individual. El seguimiento y el apoyo, evidentemente, a cualquier persona que haya empezado a pensar en el suicidio, que haya, desde luego, intentado el suicidio, tanto a nivel del apoyo que se le puede dar, como les decía, cercano, de la familia, de los amigos, de la comunidad, pero también a nivel de los servicios de atención en salud que se les está capacitando en el país para poder brindar el apoyo adecuado en los diferentes niveles de atención. Sensibilizar a los jóvenes, a los padres, a los profesionales de la salud también. Por eso estamos acá y creo que es fundamental llevarlo a cabo y que quisiera destacar que han habido varias iniciativas en Panamá en los últimos años recientes precisamente en esta línea de sensibilización y han tenido impactos muy positivos. Identificar esos problemas de salud mental y poderlos atender, también los problemas que tienen que ver con el uso de sustancias, la capacitación a los profesionales de salud, que les estaba comentando que está teniendo lugar en Panamá en estos momentos, restringir ese acceso a los medios que se están utilizando para el suicidio, que también les había comentado. Intervenciones para algunos grupos de riesgo, como les decía, aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen dolores crónicos, discapacidades de todo tipo, también enfermedades más estigmatizantes, como puede ser el VIH-Sida, etcétera, serían poblaciones indígenas o poblaciones LGTBI, etcétera, que son poblaciones normalmente que tienen una carga importante de estigma, serían también, como les decía, grupos de riesgo y por lo tanto tenemos que estar estableciendo estrategias como muy puntuales para esos grupos, analizando muy bien cada una de sus realidades. La promoción de cómo se está brindando la información en los medios de comunicación de manera adecuada y mejorar el registro, que realmente estemos registrando a nivel de sistema de salud, a nivel Contraloría, con sus diferentes fuentes de información y demás, de todos los intentos y los suicidios consumados que tienen lugar, que muchas veces no se registran como tales, se registran por otras, ¿verdad? Por ejemplo, las muertes por otras razones. Ya terminaría igual, bueno, lo dejamos con esto que creo que es lo más importante. Muchas gracias. Muchas gracias a la psicóloga y salubrista Carmen Martínez Viciana por estos detalles y nos llama mucho la atención algunos elementos, por ejemplo, más ahora que hemos sido impactados por los casos que han sobresalido, especialmente miembros de la Fuerza Pública, la Policía Nacional, también un caso de un doctor que se quitó la vida y un intento de suicidio que, coincidiendo con lo que decía la psicóloga, de una mujer que en varias ocasiones intentó quitarse la vida desde un edificio, lo que nos lleva a pensar esta realidad de que más hombres
terminan tomando esta fatal decisión que las mujeres. Y también hacía referencia a algunos métodos para quitarse la vida, entre esos los pesticidas. Y allá en el interior del país, especialmente en las provincias centrales, se escucha mucho de hablar del gramoxone, que es un pesticida, pero que también se relaciona con los casos de jóvenes que deciden quitarse la vida, que es muy, me decía un doctor, muy terrible, porque antes de morir sufre unas consecuencias, unas laceraciones internas terribles. Así que gracias nuevamente a la licenciada, a la psicóloga por la información. Vámonos ahora con la psicóloga Lesbia González, que es magíster en psicología forense. Ha estado en varios medios tocando un tema, creo que usted fue una de las primeras en visibilizar algo del suicidio en nuestro país, que como dijo la licenciada Carmen, todavía tenemos que asimilarlo como una realidad que nos golpea a nosotros en Panamá. Le damos el aplauso a la licenciada Lesbia, por favor. Gracias, buenos días. Gracias a la licenciada por su exposición, porque ha sido bien sistemático el orden de la presentación de este tema, que es un tema que lo abordamos así, con mucho cuidado, con mucho orden. Sin embargo, la realidad nos golpea y la verdad es que en nuestro país no se ha tomado la conciencia a un nivel muy serio de esta realidad, especialmente ahorita que nos está golpeando. Quizás por eso es que estamos un poco más preocupados, y felicito a todos los organizadores de este foro, porque realmente estamos tomando conciencia en este momento en que ha ocurrido una serie de suicidios que nos debería llamar la atención enormemente, porque eso es una cosa muy seria que en menos de 2 meses haya ocurrido con jóvenes, son jóvenes, tienen menos de 25 años, que estaban emprendiendo una vida ya de tipo de trabajo, que uno pudiera decir, bueno, estos chicos ya lograron un cierto nivel, y sin embargo, pues, ocurre con el caso de los policías, pero también, como lo mencionó Ángela hace un momento, también un psiquiatra, una persona que también tiene una responsabilidad muy grande en su vida. Vimos el caso de la joven que estaba intentando tirarse del edificio, pero ya en Panamá, en menos de 5 años, han ocurrido muchos de estos casos, y que en algunos casos pareciera que no fuera necesariamente un suicidio, o que entendamos que realmente la persona estaba pasando por una situación grave, profunda. Y la colega acá decía esos signos que debemos tomar en cuenta. Sin embargo, nosotros vamos todos los días por la vida haciendo una rutina, una cosa constante, y no nos fijamos en esos detalles. No nos fijamos en el momento en que la persona, además incluso confundimos tristeza con depresión. Entonces, decimos, es que la persona solo está triste, ¿no? O pensamos que está deprimida, y que deprimido significa que está triste. Clínicamente hablando, hay una gran diferencia entre lo que es estar triste y tener una depresión. Pero eso no significa que alguien que empiece con una tristeza no termine en una depresión, o que esa tristeza no termine en un suicidio. Entonces, tenemos que tomar en cuenta hoy en día, principalmente que nada, es prestar atención. Este foro es muy bueno por eso, para que todos tomemos conciencia de que cualquiera de nosotros puede ser víctima de una situación como esta. No estamos exentos, por muy profesionales que seamos, no estamos exentos que nos pueda pasar, que al lado nuestro no esté una persona que esté sufriendo y que necesite ayuda, y que tenemos que observar lo que está sucediendo en su vida. Y en el caso de los profesionales de la salud mental, todavía muchísimo más, porque nos dicen desde siempre que uno tiene que ir a buscar ayuda psicológica. No importa que uno sea psicólogo, y sin embargo dentro de nuestras profesiones muchas veces no lo hacemos. Y la profesión nuestra está, digamos, ligada a que el profesional sufra por el hecho de que él está también dando ayuda, de que él está viendo todos los días, los que trabajan en áreas policiales. Yo trabajé 12 años en la ex PTJ y pude observar que llega un momento en que realmente uno está
está cansado. Yo voy a usar una palabra más fuerte, uno llega a estar harto de ver el abuso, el maltrato, la violencia y todo lo que uno tiene que observar, y sin embargo tiene que, de todas maneras, de ser fuerte, pues. De todas maneras tiene que ser fuerte porque uno es el profesional, pero el profesional también necesita ayuda psicológica, necesita ir a buscar esa ayuda psicológica para poder él enfrentar esta situación. E incluso también podemos ver cómo colegas nuestros necesitan de ese apoyo y podemos decírselo también. Podemos estar allí para ellos, observar y decirles lo que está sucediendo para ver si por lo menos pudiera uno ayudar en algo. Ahora, yo tengo que decir algo muy conflictivo, y es el hecho de que no siempre que nos demos cuenta de que algo está pasando, la persona va a aceptar que tiene un problema. Esto es muy conflictivo, o sea, sí, queremos ver los signos, queremos ser conscientes de que alguien puede estar en peligro, pero no necesariamente por el hecho de observar, y eso nos cuesta mucho en el nivel profesional, sobre todo a las madres que han perdido hijos con suicidio, porque la madre siempre se culpa de que pudo haber hecho algo, pudo haber visto alguna situación y pudo haber, esto está en las etapas del duelo, que uno siempre cree que uno pudo haber cambiado la historia en un momento dado, y no estoy siendo fatalista con esto de que no se pueda. Sí, claro que se puede intervenir, pero no siempre va a suceder que una persona va a tomar conciencia de que tiene un problema y que tiene que ir a buscar ayuda para resolver ese problema. Aparte de que, y como bien lo dijo la colega, también hay otros tipos de situaciones como la situación de depresión química. Cuando la persona tiene una depresión endógena física causada por los neurotransmisores, es muy difícil que podamos hacer algo allí solamente de tipo médico, con medicamentos, para poder ir balanceando un poco o controlando un poco eso, que no siempre se puede lograr, junto con la psicoterapia, por supuesto, ¿no? Eso también es algo de lo que tenemos que tomar conciencia. No es que vamos necesariamente a cambiar o que no podamos prevenir, pero también tenemos que tomar en cuenta de que muchas veces cuando esta gente ha tomado la resolución final de quitarse la vida, probablemente ahí sea muy difícil intervenir. Solamente se puede intervenir o de una manera más eficaz cuando apenas están dando las primeras señales. Y ese es el valor de este foro en esta parte, cuando están dando las primeras señales. Porque la persona quiere, el caso de la muchacha que estaba tratando de tirarse, pudiéramos nosotros decir que es uno de esos casos, que está llamando la atención para que podamos hacer algo en ese momento. El caso de los jóvenes policías, probablemente, y si realmente fueron suicidios, porque también hay una duda allí que tenemos que trabajar con una autopsia psicológica para estar seguros de que si realmente fueron suicidios, si fueron resoluciones inmediatas. Ahí probablemente, y me atrevo a decirlo con seriedad, probablemente algunos de ellos no haya presentado mayor cosa, salvo uno que su propia madre dice que probablemente sí tuvo algunos, mientras que otra madre dice que no tuvo ningunos. Entonces, este es un tema muy profundamente clínico, aunque esté envuelto dentro de un contexto social, porque decía también la colega el tema de los medios, de la forma en que los medios a veces quizás hasta pueden invitar a un suicidio por verlo. Inclusive yo recuerdo el famoso grupo musical Evanesce, lo recuerdo muy bien, cómo era quizás vanagloριado el hecho de estar muy depresivo y de ir y someterte quizás a un suicidio. Entonces se veía como cool, como dicen los chicos. Estar triste y estar depresivo, y que esa depresión te lleve a posiblemente quitarte la vida, incluso como ocurre con lo de los chicos que se cortan y todo esto. Es decir, sí, el medio también tiene que ver, pero esto es profundamente, muy clínico. Es decir, la persona misma tiene que
necesita ayuda profesional, necesita buscar ayuda profesional y necesitamos nosotros darle ese enfoque profesional para poder ayudarle a que entienda si realmente su situación es tan grave como lo piensa, porque muchas veces lo que pasa con el suicida es que él considera que él tiene la peor situación. Y otra cosa que aprendí cuando estudié, muy importante del suicidio, es que el suicida realmente en el fondo, él no quiere morir, pero necesita morir. Son dos cosas diferentes. No quiere, porque realmente el ser humano, antropológicamente hablando, desde su cerebro primitivo, lo primero que quiere es sobrevivir. La vida es lo más importante, pero quiere eliminar el concepto de lo que le está pasando. O sea, lo malo quiero eliminarlo, pero como no puedo con las dos cosas, entonces me suicido, me quito la vida. Entonces, sí es un tema profundamente clínico, en un contexto social, pero tomando en cuenta una psiquis personal de cada una de esas personas que están pasando por esta situación. Así que yo invito, desde el punto de vista de la psicología y especialmente de la rama que estoy desarrollando y me gusta desarrollar, que es la psicología del bienestar, que nosotros nos enfoquemos en la prevención, sobre todo en la parte educativa aquí, que hay muchos del área educativa, porque si nos enfocamos en las cosas positivas que la gente sabe hacer y no en las negativas, porque esta es una sociedad que insiste en ver lo que tú haces mal, en criticarte. Nosotros hacemos mucho bullying social, incluso entre profesionales. Debemos empezar a ver lo que la otra persona tiene favorable y desde muy pequeños ver lo que hace bien y enfocarme en lo que hace bien. Cuando ya yo tengo a la persona endorfinada, contenta, con un buen estado de ánimo de las cosas que hace bien, entonces podemos trabajar las que no hace tan bien. Ese es el verdadero sistema educativo, en donde yo me enfoco en lo positivo y después entro en quizás en lo que la persona no hace bien. ¿Cómo lograr eso? Mientras más nosotros nos creamos capaces, extraordinarios y valiosos como seres humanos, difícilmente llegaremos a la conclusión de que debemos morir o que no tenemos capacidad. Entonces, para esto sirven estos foros y muchas gracias, porque realmente necesitamos enfocarnos en lo maravilloso, extraordinario y estupendo que es el ser humano y el cerebro humano, y una vez que estemos en ese tema, difícilmente llegaremos a estas situaciones, aunque no las evitaremos del todo. Gracias. Gracias a la licenciada psicóloga Lesbia González, un tema importantísimo. Usted hablaba del tema de los jóvenes y ese momentum o modismo que tienen a veces con el tema del pesimismo, como ven la vida. Recuerdo claramente, creo que hasta hace 4 o 5 años que estaba de moda los emos, que eran jóvenes que venían con esa actitud un tanto depresiva para todo, se comportaban de esa manera y de un paso al otro podían llegar a estas acciones violentas contra su vida. Y junto con esto el tema del bullying que usted mencionaba, que se multiplicó a través de las redes, porque hasta hace unos años el bullying llegaba a un límite, pero ahora a través de las redes podíamos entonces, como ha ocurrido en otros países, creo que en Panamá, hasta el año pasado tuvimos un caso de un joven de 14 años que se quitó la vida, cómo enfrentar una realidad que, como usted dice, a veces no tiene síntomas, es asintomático y es muy difícil. Bueno, vamos a invitar entonces a la psicóloga también, Katia Echeverría Vélez, para que nos dé también su perspectiva de esta realidad que, insistimos, se está visibilizando. Acá tengo el colega Jorge Luis Sánchez, que también, como nosotros siempre discutíamos el tema de cómo los medios, hace unos 15 o 20 años, hablaban fulanita de tal, se quitó la vida, se ahorcó, se pegó un tiro y hasta ahí llegaba nuestra literatura sobre el tema. No había profundidad y eso se ha cambiado a través de los medios de comunicación en los últimos años. Y le damos el aplauso y la bienvenida a la psicóloga Katia Echeverría Vélez. Gracias. Yo me voy a voltear un poquito para no darle la espalda a nadie. Disculpen, buenos días a todos. Gracias por esta invitación. Y realmente este es un espacio para que todos pensemos, porque al momento de esta solicitud decía, bueno, es que este es un tema que no se habla. Y por eso el título es Hablemos del tema, suicidio y acción escolar.
¿qué estamos haciendo en las escuelas cuando somos un referente, somos un centro de autoridad moral? Porque desde ahí empezamos nosotros a formar a esos pequeños niños que llegan a nuestras aulas y luego los entregamos a la sociedad después de haber cumplido todo un ciclo de formación. Siempre hablamos en el centro educativo de la formación integral. Y esa formación integral es lo que creo que debemos retomar. Y es por eso que los invito a que pensemos juntos educación de contenidos o propuestas integrales. Porque en realidad nosotros nos estamos enfocando mucho en las escuelas, en quién lo hace mejor, quién enseña más, quién da más matemática, quién gana más medallas, cómo son esos estudiantes. Pero ¿qué está pasando? Que estamos llegando sin quererlo por aquello del prestigio de una institución o de un centro escolar, podemos estar llegando a una metodología de descarte. Y al llegar a esa metodología de descarte, a lo que nosotros en un momento dado podemos considerar como prestigio escolar, porque todos nuestros alumnos pasan las pruebas en las universidades, porque nuestros alumnos hablan perfectamente algún idioma, o porque nosotros sentimos que son escuelas que se valoran mucho precisamente por los resultados en general, nos perdimos en el camino. Yo creo que muchas escuelas nos estamos perdiendo en el camino y esa es la reflexión que yo quisiera que tengamos todos hoy, porque si nosotros premiamos al estudiante que gana 5, no necesariamente ese es el estudiante que está integrado para enfrentar con resiliencia las situaciones difíciles en la vida. Entonces resulta que nosotros tenemos escuelas que si el estudiante no logra estar en esa producción en masa y en esa producción en serie, entonces decimos, esta escuela no es para ti. Entonces vienen los padres también por otro lado, que tienen, por ejemplo, aquellos sueños de que mis hijos son la extensión de mí. Y llegan los padres a nuestro despacho y nos dicen, pero es que yo soy doctor, yo soy profesor, pero tengo tales maestrías, yo soy científico. Nos dicen todo lo que son. Yo le dije, lo felicito, ahora vamos a hacer por el niño, vamos a hacer por el chico. Él va a decirnos a nosotros quién va a ser, pero nosotros tenemos que dar esos espacios para que crezca. Entonces, algunas de las situaciones de las que hemos sabido ha sido porque los padres en ese sueño, en esa línea, de alguna manera nos alienamos de la realidad como padres, sentimos que nuestro hijo tiene que cumplir con eso que nosotros por decreto estamos diciendo que tiene que ser. Nuestro hijo tiene que ser el mejor, tiene que tener las mejores notas, porque socialmente me gusta enseñar el boletín de mi hijo. Entonces, si mi hijo va mal, yo ni digo nada. Pero si mi hijo va bien, esa es una medallita que yo llevo. Yo soy la mamá, yo soy el papá. Entonces los presionamos. Y ellos saben que las expectativas son altas. Y cuando sienten que no logran esas expectativas, muchas veces estamos condicionando la salud mental de nuestros muchachos. Seguimos. Entonces yo creo que esto nos debe llevar como centros educativos frente a esta situación del suicidio, de la que no queremos hablar. Quiero insistir en ese pedacito. Yo creo que si nosotros hablamos ahora mismo de cuántas situaciones hemos tenido en los centros educativos particulares de suicidio, no podemos decir una cifra. No podemos decir un número. Y eso es peligrosísimo, porque lo peor que podemos hacer es precisamente alejarnos de la realidad como sociedad, porque nos estamos quitando la oportunidad de intervenir. Entonces yo sí creo que lo primero tiene que ser una reflexión colectiva como sociedad, la interpretación de las señales que estamos recibiendo para poder tomar medidas oportunas, analizar esos datos que no tenemos y, por supuesto, desarrollar las acciones que nos permitan intervenir. ¿Y por qué no tenemos esos datos? Viene un factor muy delicado. Y uno siempre tiene que tener mucha misericordia y mucho pensar en esa familia que vive la situación de la pérdida de un familiar a través del suicidio. Porque decía hace un rato aquí nuestra compañera, que la primera tasa se da precisamente, la primera causa es yo juraba que lo había pagado, era precisamente por accidentes. Eso es inevitable, un accidente. Pero un suicidio
nos queda pensando en esos familiares que dirán, pero si desayunó al lado mío, pero si hablé con él ayer, pero esto, aquello, ¿y yo cómo fallé entonces como mamá o como papá? O sea, pensemos lo duro, los hermanos. Entonces lo que se hace es que no se diga, que no se sepa, porque quizás eso es un tema de vergüenza en la familia si ha habido una situación de suicidio. Entonces se tapa. Y ese tapar, ese tabú de hablar de las cosas no nos ayuda. Entonces yo sí creo que precisamente tenemos que ver cuáles son esas motivaciones del suicidio que ya mis predecesoras han hablado un poquito de ellas, pero yo quiero hacer énfasis quizás en las que nos corresponden como centros educativos escolares. Las relaciones intrafamiliares conflictivas. ¿Cuántas veces tenemos un niño que nosotros desde el ojo experto de ver tantos niños por tantas generaciones nos dice, este niño tiene una condición diferente? Vamos llamando al papá, llámese conducta, llámese rendimiento académico, llámese aislamiento. Y cuando llega el papá, no, en la casa todo está bien, no, nosotros bien, mi esposa, yo, todo está perfecto. Porque estamos con esa sociedad que vivimos de apariencias. Y eso lo tenemos que decir, vivimos de apariencias. Entonces, no logramos entrar tan fácilmente a conocer las relaciones conflictivas que vive ese niño en su casa, que vive ese adolescente en la casa, porque el padre no ayuda, porque le da pena. Hay veces que sí, hay veces que son muy francos y entienden que la escuela no es que se quiere enterar del cuento. La escuela quiere intervenir, tiene necesidad de orientar y de intervenir. Las escuelas no son solamente para los niños. En la escuela aprende el niño, aprende el padre, aprende el profesor, aprende el directivo. Todos estamos para aprender y para cambiar esquemas, nuestros propios esquemas. Tenemos que tener esa flexibilidad. La ausencia o deficiencia, todavía no, por favor, la anterior. La ausencia o deficiencia de diálogo. Cada día vamos a un restaurante y eso lo decimos todo el tiempo. ¿Y qué hace la familia? Salimos a comer, nosotros en familia salimos a comer. ¿Qué observan ustedes? El celular. Cada quien tiene un celular. Y el chiquitito tiene el celular de alguien o un iPad o algo. Pero eso es, mire qué bien se porta el niño. ¿Sí? Entonces, la comunicación y el diálogo en nuestras casas se está perdiendo. Los que hemos tenido el privilegio de criarnos con nuestros abuelitos, con nuestros papás, con nuestra familia extendida, somos quizás las generaciones que tenemos mayor posibilidad de diálogo y de comunicación, pero no le estamos heredando eso a nuestros hijos. Los chicos en la escuela me dicen, profesora, pero es que yo ni veo a mi papá, a mi mamá tampoco, y cuando los veo están peleando. O cuando los veo cada quien va para su cuarto. Venimos agotados, los adultos, de nuestro trabajo, de nuestro día a día. Y llega el niño, estudiar con el hijo. No, eso es tu problema, yo pasé por segundo grado, hace rato. ¿Sí? Porque estamos agotados emocional, físicamente, mentalmente, agotados, drenados. Entonces nuestros niños y nuestros jóvenes están sufriendo de eso. Y para los adolescentes, ¿cuál es su comunicación y su diálogo? Las redes sociales. ¿Y ustedes saben qué es una red? ¿Qué le pasa a los peces cuando entran en las redes? Atrapados, asfixiados, los sacan de su medio. Bueno, así están nuestros chicos. Se los comparo con unas redes de pescadores. Son pececitos. Y ellos se creen grandes, capaces. Ellos saben más que todo el mundo, porque ese es el otro tema que tenemos también cuando queremos hablar. Espérate un momentito, mamá. Ya voy. Sentimiento de soledad. Esa es una de las causas que nosotros tenemos que empezar a ver. Están acompañados y se sienten solos. Porque está todo el mundo en la casa, pero se sienten solos. Rupturas emocionales. Terminó con la novia, mi papá se fue de la casa, soy un desplazado de mi país. Nosotros tenemos que poner mucho cuidado con todos nuestros desplazados aquí. Yo siento que la sociedad tiene que acogerlos con salud mental, primero que nada. Llegando al aeropuerto, tenemos que pensar también qué tenemos que hacer. No solamente darles una visa, no solamente arreglarles su situación migratoria, tenemos que atenderlos. Son personas que vienen en un luto cerrado. Agresivos en algunos casos porque no entienden por qué han tenido que salir de sus países.
y abandonar todo. Pero bueno, eso sería otro tema. Rendimiento académico y sistema selectivo, lo que hablábamos hace un ratito. Entonces, que nosotros estamos en eso del descarte. Ya eso lo mencionamos, podemos continuar, por favor. Señales de alerta verbales en las escuelas, en las casas. Cuando empieza a hacer comentarios negativos de sí mismo, es que yo no sirvo, es que yo no valgo, es que ni para qué lo hago, si yo soy fatal, yo soy malísimo en física, yo soy para eso. Entonces, esos pensamientos, yo no logro nada, todo me sale mal, cuando empezamos a escuchar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a hablar así, tenemos que partir desde lo positivo. Pero tú haces esto bien, tú haces esto otro, no todos somos para todo. Vamos a seguir buscando esa fortaleza. Pero ahí es una señal importantísima. Empiezan a despedirse. Empiezan a decirle, bueno, me ha gustado mucho estar contigo, eres un gran compañero. ¿Y por qué me está diciendo eso? Mamá, yo siempre te quise mucho y ahora ¿por qué me dice eso? Son despedidas. Es una de las fases. Verbalizaciones. Yo me quiero morir. Esta vida no tiene sentido para mí. Ya seguir yendo a la escuela, ¿para qué? No tengo nada que hacer allá, no me hallo bien, no me gusta, no quiero ir a la escuela. Eso es terrible. Cuando un niño o un joven le dice, no quiero ir a la escuela, esa es una señal de advertencia para cualquiera. ¿Por qué no quieres ir? Preguntémosle. Diálogo, comunicación, escucha activa. Comentarios sobre el acto suicida o la muerte. Oye, pero si después de todo yo me muero, ya resuelvo todos mis problemas. Lo empiezan a decir. Oye, pero si el otro se murió y el otro también, y mira, y de pronto resolvió todas sus situaciones. Cuando lo empiezan a verbalizar es porque ya empieza esa ideación del acto suicida. Seguimos. Las no verbales. El chico que era activo, y de pronto se vuelve pasivo, ya su conducta es diferente, o se vuelve agresivo, irascible, todo le molesta, se encierra en su cuarto, le empieza a contestar a los profesores, decimos no se aguanta nada. Cambio de conducta. Desinterés en actividades escolares, le da lo mismo estudiar o no estudiar. Ya me quedé de año ni para qué. No, mamá, ¿para qué tú me pides esto? Desinterés. En la escuela el profesor nota, pero si ya no quiere hacer nada, es un fresco, es un vago. Empezamos los profesores. Aquí hay algunos profesores, yo sé, pero yo también. Así que yo lo que digo, yo sé que ustedes lo entienden. Pero es que es un vago, es un perezoso, la mamá no le pide nada, la mamá no le importa. Ese muchacho, no, déjalo ahí. Voy con los que sí quieren. Una vez escuché a un profesor que me dijo, de lógica, que había unos estudiantes que no quieren estudiar lógica. Ustedes saben que lógica requiere un cierto tipo de interés especial de parte de los muchachos y del profesor una motivación extraordinaria. Pero él decía, no se preocupe, profesora, fulana es una flor de loto en el pantano y la vida se encargará de los demás. O sea, eso somos los docentes a veces. Bien. La parte del descenso general en las calificaciones, el muchacho que en el recreo lo vemos solito en una esquina, que no habla con nadie, no era así. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pasando por esa cabecita cuando alguien está solito en una esquina? Si ustedes en su trabajo de pronto su colega lo ven en una esquinita, que no habla con nadie, ¿qué nos quiere decir eso? Regalar objetos. Empiezan a regalar sus objetos preciados, sus tesoros, se los dan a las personas a las que estiman. Entonces, eso es otra señal no verbal, pero que les dice que ya él está dejando esto. Ya se está dando por vencido. Seguimos. Factores protectores. Ahora, ¿cómo hacemos? Destreza para la solución de problemas. ¿En qué currículum, de qué escuela está esa materia? No, que son un eje transversal. Yo nunca he visto los ejes transversales. ¿Dónde están? Se me pierden en el currículum. Soy directora de escuela. Yo lo veo en eje transversal. Sí, dígame, ¿cómo, cuándo y dónde está planeado? Entonces, no existe. Si nosotros los adultos muchas veces no sabemos resolver problemas, ¿cómo vamos a dar lo que no tenemos? Entonces tenemos que preparar a nuestros profesores para esas habilidades blandas que nosotros de pronto no nos prepararon. La vida era muy sistematizada antes, ahora la vida es totalmente diferente. Ahora la vida es de desafío, de rapidez, de inmediatez, totalmente diferente.
Entonces, las creencias que desaprueban el suicidio, trabajemos con los entes de autoridad moral, llámese escuela, llámese centro religioso, todos aquellos, incluso la policía también es un ente de autoridad moral. Tenemos que buscar todos esos aliados, el apoyo familiar, saber buscar ayuda, enseñarles a buscar ayuda. Habilidades interpersonales, ¿dónde está esa materia? ¿Cómo hacer amigos? Eso sí es un currículum oculto a través de toda la escuela. ¿Cómo hacer amigos? Seguimos, que ya estamos contra el tiempo. Protocolo de actuación. Lo primero que hay que hacer cuando se sabe de alguno de estos casos es, primero, hablar con el muchacho. Inmediatamente, no se puede hablar de otra manera, tiene que ser de manera directa la intervención por la persona del gabinete psicopedagógico o el director de la escuela, inmediatamente. Porque estos temas no se pueden dejar para después, no se pueden minimizar, hay que tomar acción inmediata. Hay que, por ejemplo, inmediatamente avisar al padre de familia, buscar las ayudas externas, hacer una alianza con los mismos compañeros para una brigada de apoyo emocional para ese estudiante y hacer la sensibilidad a los profesores, insisto en ese tema, porque tampoco nos han enseñado cómo atender situaciones como esta, prevenirlas, más allá atenderlas. Un niño que se suicida tiene un efecto de onda. No solamente se afecta a él, obviamente que pierde la vida, sino todos los que están a su alrededor y se expande. Entonces la escuela no quiere decir nada, la familia no quiere decir nada, la sociedad no quiere decir nada, no hay cifras, volvemos a lo mismo. Taller de mejora en comunicación docente-alumno, tolerancia cero al acoso. Y sí creo que lo que sigue, lo del bullying lo hemos estado trabajando mucho en las escuelas, precisamente para prevenirlo. Y otra diapositiva más, si me permite. Esta es con la que quiero quedar porque ya el tiempo no nos da. Pero esto es lo que yo me he enterado en las escuelas. ¿Cuántas fotos de esas ustedes conocen? La primera, ¿quién es? Momo. Momo cobró una víctima en Miami en marzo de este año. Y viene desde el año pasado. Y yo me enteré en un salón de 5º grado. Porque había una niña aterrada y decía que era que Momo la venía a buscar. Entonces, Momo existe. Momo es una figura que ganó un concurso como la más aterradora de todas las esculturas en Japón. Y se ha utilizado a través de las redes sociales. Dígame una cosa, ¿cómo un niño de 5º grado tiene Facebook, tiene Instagram, tiene... Esas más o menos son las que uso. Hay un código de edad. Pero los padres dicen, sí, mi hijo tiene Facebook, 5º grado. La ballena azul, también lo escucharon. ¿A través de qué? De las redes. 13 Reasons Why. Es una serie, es un libro. Yo vi a un estudiante leyéndolo. No le dije nada, le pregunté, ¿de qué trata? Y todo lo demás. Me lo fui a comprar. Ya lo leí. Todos los educadores debemos leerlo. Porque es la historia de una chica que le da los cassettes a sus compañeros, 13 cassettes, y en esos cassettes están las 13 razones por las que cometió suicidio y cada uno de los que hicieron que ella tomara la decisión. ¿Y saben qué es lo que me gustó? Cómo ella plantea desde el libro sus padres qué hicieron y dejaron de hacer, sus compañeros qué hicieron y dejaron, cómo no la notaron, sus profesores. Cómo de alguna manera fueron indiferentes. Léanlo. Cutting. ¿Cuántos niños, cuántos hijos nuestros van a la escuela con abrigo hasta acá? ¿Saben qué? Hay que quitarle las camisetas. Quítate el abrigo, eso no va con el uniforme, quítatelo. Y van a descubrir cortadas, pequeñitas. ¿Y saben qué hacen después? En los muslos, en la barriga, en los lugares donde no se ven. Pero muy frecuentemente en los brazos. Esos son los primeros, pueden ser las autolesiones que primero se den. Y eso enseguida, protocolo, alerta, avisar, intervenir, apoyar, no criticar, apoyar. ¿Saben quién es la chica que está allí? Tiene 16 millones de visualizaciones en YouTube. ¿Sí? Se suicidó. Pero antes de suicidarse deja un video.
Y en el video ella no habla, pone música muy linda en inglés. Y entonces ella se llama Amanda Todd, la pueden buscar, T-O-D-D. Y ella pone todo porque ella se suicidó, cómo le fueron pasando las cosas. Nunca habló. ¿Sí? 16 millones de visualizaciones. ¿A través de qué? ¿Y el caballero que está allí, alguien lo conoce? Ética. Es un gamer, de estos que juegan, lo que juegan sus hijos, nuestros sobrinos, todo lo demás. Famosísimo en YouTube. También se suicidó. Recientemente. ¿Y saben qué? Todo esto se lo preguntan a cualquier muchacho y ellos le hablan. Les pregunto yo a ustedes, ¿todos conocemos todos esos cuadros o habían algunos que no conocíamos? Los dejo con esa reflexión, me hubiera gustado tener más tiempo, pero estamos con este deseo de que todos nos pongamos atentos, cuidemos a nuestros niños, cuidemos a nuestros muchachos, profesores, cuidémonos nosotros, nuestra salud mental es muy importante también. Para dar salud necesitamos tener salud. Gracias. Gracias a la docente y psicóloga Katia Echeverría sobre este tema. Recuerdo yo a mediados de los 90, cuando en Japón se volvió un fenómeno terrible, el de los jóvenes que se quitaban la vida por la presión educativa. Después Japón abordó el tema de manera seria, como lo estamos haciendo nosotros ahora, y lograron reducir. No eliminar, pero sí reducir esta realidad de jóvenes que por las notas, como usted mencionaba, y a veces la indiferencia de los padres que le exigían ir hasta las últimas consecuencias, si no sacaba 5 o A, no eras un hijo con honor para mí, y venía entonces las situaciones de quitarse la vida. Gracias nuevamente a la psicóloga, a la licenciada Katia Echeverría por estos. Y de verdad, yo tengo hija de 15 años y de ahí nada más me sabía 2. Así que hay que tomar muy en cuenta eso. Vámonos entonces con el licenciado Nodier. Disculpe que le haya dejado de último, pero por razones obvias de protocolo, Nodier Benítez, que nos va a hablar un poquito más de las estadísticas, de la realidad que tenemos que enfrentar todos. Porque yo voy a hacer el mismo ejercicio. ¿Quiénes conocen a alguna familia que haya perdido por suicidio a un ser querido? Levante la mano, por favor. ¿Sí? A reiterar nuevamente esa cifra impresionante. Nosotros también conocemos casos así. Nodier, buenos días y bienvenido. Muchas gracias. ¿Me permiten ponerme de pie? Sí, así veo quién se está durmiendo por allá atrás, ¿no? Bien. Sí, espero que nadie se duerma. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación de parte del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales, la parte asesora del Ministerio de Seguridad Pública, lo que recoge la información estadística criminal a nivel nacional de diferentes fuentes. En este caso, nos invitaron a que tocáramos el tema estadístico, el tema numérico de los registros que se están dando a nivel nacional con referente a este tema que tras semana ha sido el boom de los compañeros, razón por los compañeros que se suicidaron, y ha sido noticias, y es noticia todavía, y muy efectivo el foro para buscar soluciones, alternativas, buscar un plan de contingencia, no solamente de las autoridades, de las diferentes especialidades, sino comenzar con uno mismo, nuestras casas. Muchas veces, como bien lo han dicho los expertos, y aclaro, no soy experto en psicología, en psiquiatría, no, pero como padre, como ciudadano, como ser humano, nosotros tenemos que conocer a nuestro entorno, empezando de nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. Cuando vemos lo que los expertos han señalado, cierta señal que no vemos con frecuencia, cambio de conducta, cuando nuestros hijos siempre son muy activos y de repente ustedes lo ven pasivo, algo está pasando. Algo que yo siempre recalco en lo que cuando hablo de criminalidad, es referente a que no tenemos tiempo para atender a nuestros hijos, porque estamos tan ocupados en las calles que llegamos a la casa simplemente para darle a veces un besito de buenas noches. Pero ni tan siquiera nos sentamos a conversar cómo pasó el día a él en la casa, cómo le pasó, cómo se siente, inclusive en el trabajo laboral. ¿Cuántos gerentes, cuántos jefes le preguntan a sus subalternos cómo te sientes hoy, cómo está tu familia? Eso no se hace. Entonces tenemos que retomar eso, tenemos que concientizar la humanidad de nosotros. Bien,
Vamos al tema de estadística, los temas numéricos. Si bien es cierto, como mencionaron algunos panelistas, hay un subregistro. Cuando el lunes recibí la nota por parte de la licenciada Araceli de Casanova, comencé a buscar información que lleva el Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. Y hay información histórica del 2002 al 2008 referente a factores, al sexo, a la edad de la víctima y el método que emplearon. Pero de ahí hacia acá se ha perdido el registro de la información. Si bien muchas veces, como no es un delito y no es penado, porque lastimosamente no se puede juzgar a una persona después que se quita la vida, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar esa forma de registrar, más lo que tiene que ver con salud mental. El Ministerio de Salud tiene que por lo menos empoderarse en eso, en recabar información. Y hay información porque he visto diferentes fuentes y en algunas fuentes me dicen que hay un registro más alto del que vamos a presentar ahora mismo. Vamos directamente a las estadísticas, que tenemos por cada minuto una filmina. Vamos a pasar todo esto, porque eso ya se mencionó. Bien, estos son datos históricos donde nos muestran desde el año 2002 la cantidad de suicidios que se han cometido hasta el año 2019, más bien hasta el 30 de mayo. Y la provincia de Panamá es históricamente la que presenta mayor incidencia, seguido de la provincia de Chiriquí y Los Santos. Hay que ver eso, primero la provincia de Panamá porque tiene la mayor cantidad de habitantes. Los otros, Chiriquí también tiene un poco más de habitantes, pero Los Santos, mencionaba que hay mucho suicidio por algunos medios como insecticidas que estaban mencionando, y precisamente Los Santos y Chiriquí se dan más estos hechos. Eso en las demás provincias también existe. Donde hubo mayor incidencia de esos datos históricos fue en el año 2005, 2018 y 2003. Entonces, eso lo vamos a ver ya desagregado a través, por lo menos por edad, por el sexo, las causas o el factor. Vamos pasándola. Bien, esto es lo que mencionamos, la provincia de Panamá, Chiriquí y Los Santos. Voy a pasar a la siguiente. La tasa. La tasa, ustedes ven la tasa en el 2002, donde hubo mayor incidencia fue de 3.5 por cada 100.000 habitantes. Eso lo vamos a ver acá, del otro lado, el promedio de ocurrencia, ya sea entre horas, diario o semanal o mensual. Por lo menos, donde hubo mayor incidencia fue en el año 2005. Si vemos el cuadrito que tenemos al lado derecho de ustedes, vamos a ver de que cada 74 horas ocurría un suicidio para ese año. En la semana ocurrían 2 y mensualmente ocurrían aproximadamente 10 suicidios. Pasamos a la siguiente. Entonces aquí vamos a ver, por lo general siempre, como lo han mencionado, el que más tiene ese sentimiento de suicidarse es el hombre. En el argot de la calle dice que no, que el hombre es más valiente. Es falso, porque yo prefiero ser cobarde. La vida es muy bonita, ¿verdad? Pero sí tenemos que aferrarnos a que tenemos problemas sentimentales, económicos, personales, sociales, pero debemos saber cómo manejarlo. Entonces, aquí vemos la proporción del año 2002, por ejemplo, por cada mujer que se suicidaba había una proporción de 5 hombres. En el año 2003, por cada mujer que se suicidaba había 9. En el 2004, ahí bajó, por cada mujer solamente ocurrían 4. Ese fue el único año donde ocurría mayor incidencia. En el año 2005 hubieron una proporción de por cada mujer hubieron 8 y así seguidamente en el 2016 por cada mujer hubieron 10 hasta el 2008 que vemos que por cada mujer que se suicida hay una proporción de 9 hombres. Entonces ahí vemos la comparabilidad, ¿no?, de la ocurrencia. Bueno, aquí no se aprecia mucho, pero estos son las causas, los factores. Por lo general, por lo menos vamos a buscar el año 2005 que hubo mayor incidencia. El mayor factor fue los problemas familiares. O sea, no estamos hablando de parejas,
Estamos hablando de factores familiares donde puede haber una discordia entre padre e hijo, entre hermanos. Entonces esos son factores que hacen que el switch, cuando esa persona ya no encuentra más solución, dé el paso fatal de suicidarse. Y por lo general, como lo mencionaron los expositores, los factores, el desempleo, la depresión, económico, familiares, enfermedad, personales, pasionales, envejecimiento. ¿Por qué el envejecimiento? Aunque hay un número muy pequeño, vamos a ver cuando dejamos solos a nuestros padres, a nuestros ancianos solos, ya los apartamos o los metemos a un hogar, ¿verdad?, que los cuiden. Esa persona, ¿usted cree que se va a sentir bien después de tantos años que estuvo junto a sus hijos, que sus hijos los abandonen? Entonces ha habido muchos casos de suicidio por eso. Un caso más reciente fue, si no me equivoco, este año, una anciana de 66 años que padecía de una enfermedad. Ella era paciente en hemodiálisis, un lugar lujoso, no vamos a mencionar el lugar, de cierto factor económico. Ella decía, o se pudo saber de que ella se quitó la intravenosa y ella se desangró. Ella quería desangrarse porque ella dejó algo escrito, porque ella quería suicidarse, estaba cansada, la dejaban sola. Entonces esos son factores. Otro, y fue algo palpado, recientemente este año yo tuve una gira por Chiriquí, por Boquete, fui a una mansión, andaba con otras personas y nos invitaron. Ahí estaba una chica muy, muy elegante, una casa muy grande. Yo, wow, primera vez que yo entro a una mansión. Después nosotros nos apartamos, un grupo nos apartamos hacia un sillón. De repente esa persona, yo lo veo que con otra comienzan a conversar y esa persona comienza a llorar. Pero lo que no sabía es que el esposo de ella se había suicidado. Una persona que es ganadera, es agricultor. ¿Por qué? Por los factores. Porque él había solicitado un préstamo, pero tenía problema en pagarlo. El préstamo tenía seguro, entonces él decidió quitarse la vida porque él sabía que al quitarse la vida, el seguro quedaba pago y sus hijos no van a tener ningún problema. Entonces, eso no solamente se da en las clases sociales más bajas, sino en las clases altas. Como lo decían, también hay mucho tabú. Hay mucha información de que, bueno, no vamos a reportar esto por el qué dirán. Entonces, no, la anterior, vamos aquí a presentar por lo menos la ocupación de una proporción de la ocupación de las víctimas. Primero, los que mayores se suicidan para ese tiempo eran personas que estaban desempleadas. Ahí vemos el factor económico. No encontraba empleo, cómo llevar alimento a su casa, etcétera. O agricultor. Ahí entonces entran los pesticidas. Estudiante. Entonces posteriormente vamos a ver las edades, dentro de qué rango estamos. Y ahí podemos ver. Esta filmina se queda aquí para compartirla y el que quiere, para estudiarla mejor, pueden tener el acceso. Sigamos. Bien, aquí vemos el medio, cómo esas personas utilizaron los medios para suicidarse. La mayor cantidad y a través de todos esos años históricos ha sido la suspensión. Busca una sábana, un cable, una soga, un palo de mango, en las carriolas. Entonces, ese es el medio que mayor proporción tiene, seguido del arma de fuego, el arma de fuego, y por ahí viene entonces ya distribuido el resto. Puede pasar. Entonces aquí las edades, de allá atrás creo que no se ve, entonces vamos a ver las edades, siempre están en los rangos entre 24 a 34 años. Es el rango donde estas personas toman la decisión de quitarse la vida. Pero siempre hay que, aunque en promedio más bajo, hay que ver aquellos, en estadística criminal nosotros también vemos los altos índices, pero también es importante ver los índices más bajos, el por qué. Adelante. Entonces aquí vemos lo que mencionaban, tenemos muchos extranjeros aquí, ¿verdad? Entonces sacamos también una estadística de, por ejemplo, aparte de la nacionalidad panameña, también tenemos
chilena, canadiense, colombiano, venezolano, y esos que se conocen son extranjeros, pero no se ha identificado de qué país exactamente es. Ese para el año 2018. Para el 2019 sigo. Igual, ahí está la proporción. Igual, la suspensión, la precipitación, el arma de fuego, intoxicación y arma blanca. Bueno, comparando estos dos periodos, pero este es en el área solamente metropolitana. Si hablamos del resto, hablaría un poco más. Entonces hacemos una observación, que el año 2018 al 2019 hubo un incremento de 63% en el aumento de los suicidios, a nivel metropolitano nada más. Seguimos. Entonces aquí también podemos observar si esa persona estaba casada, era soltera, era unido. La mayor proporción de los que se suicidan están en el rango de 12%, que son solteros, seguido por unidos, casados y separados el último. Sabemos que esas personas que tienen un hogar, tienen su pareja, tienen hijos y toman esa decisión. Entonces, la interrogante, el por qué, o buscar los medios, entonces está en manos de los especialistas. Entonces, yo creo que de la filmina que finalizamos, y sí tenemos que buscar esos registros que están ocultos, porque, como le decía al inicio, una fuente nos mostraba una información, pero investigando en otra fuente que lleva mucho tiempo en depurarla, nos dice que hay mucho más suicidio en nuestro país, que es el subregistro o lo que en estadística le llamamos las cifras negras. Algo que no conocemos, no podemos hablar de ello. Entonces es necesario registrar. Muchas gracias.